El amanecer llegaba al rancho sin pedir permiso, como llegaban siempre las cosas importantes. La luz se filtraba entre los cerros bajos y caía sobre la tierra seca, marcando el inicio de otra jornada igual a la anterior. El aire olía a polvo, a pasto viejo y a esfuerzo repetido. Nada parecía extraordinario, y sin embargo, ahí comenzaba todo. El campesino se levantaba antes que el sol, con el cuerpo cansado y la costumbre bien aprendida. Sus manos conocían de memoria cada herramienta, cada grieta del terreno. No hablaba mucho, el campo le había enseñado que las palabras no hacen crecer las cosechas. Su vida transcurría entre silencios largos y decisiones prácticas. A unos pasos del jacal, el burro esperaba. Siempre estaba ahí, quieto, paciente, como si el tiempo no pasara por él. Su lomo cargaba más que costales, cargaba años de trabajo, caminos recorridos, días enteros bajo el sol. Nadie lo miraba con admiración, pero todos dependían de su fuerza. No era un animal joven, ni llamativo, ni veloz. Era simplemente constante. Caminaba cuando se le pedía, se detenía cuando era necesario, y nunca preguntaba por qué. En su mirada había una calma resignada, como si entendiera que su lugar en el mundo era sostener lo que otros no podían. El campesino lo veía como se ve una herramienta que siempre ha funcionado. Con aprecio, sí, pero sin palabras grandes. Le daba agua, algo de alimento, y lo guiaba al trabajo diario. No había caricias ni elogios, solo la rutina compartida de quienes se necesitan sin decirlo. Ese día comenzó como cualquier otro. El sol subía despacio y la tierra parecía escuchar los pasos repetidos del burro sobre el camino. Cada huella era igual a la anterior, cada avance medido, sin prisa. Nada anunciaba que algo fuera a romperse. En el terreno, a un costado del camino, estaba el pozo. Viejo, seco desde hacía tiempo, olvidado como se olvidan las cosas que ya no dan fruto. Había servido alguna vez para sostener la vida, pero ahora solo era un hueco oscuro en la tierra. Nadie le prestaba atención. Así transcurría la mañana, entre lo conocido y lo ignorado. Un hombre, un burro y un campo que parecía inmóvil. Todo estaba en su lugar, tan firme y tan frágil al mismo tiempo. Bastaba un solo paso en falso para que la historia cambiara sin aviso. El paso fue rápido, casi imperceptible, como suelen ser los momentos que lo cambian todo. El burro avanzaba con la misma calma de siempre cuando el suelo cedió bajo sus patas. No hubo tiempo para entender ni para corregir. Solo un vacío repentino y el cuerpo cayendo hacia la oscuridad. El golpe no fue inmediato. Primero vino la sensación de descenso, luego el eco seco del cuerpo contra el fondo del pozo. El aire se volvió espeso, frío, distinto al del campo abierto. Desde ahí abajo, el cielo era apenas un círculo lejano, indiferente. El burro rebuznó, no de dolor, sino de desconcierto. Sus gritos rompieron la quietud de la mañana. El sonido subía por las paredes de tierra y regresaba distorsionado, como si nadie quisiera escucharlo completo. El campo siguió igual, el viento, el sol, los cerros. Solo ese pozo sabía que algo se había quebrado. El campesino acudió al escuchar el ruido. Se asomó con cuidado, cubriéndose los ojos del sol. Al verlo ahí abajo, suspiró largo, como quien enfrenta una verdad incómoda. El pozo era profundo, el burro pesado, y sus fuerzas no eran las de antes. Pensó en el tiempo que llevaría sacarlo, en el esfuerzo, en los riesgos. Pensó también en la sequía, en los días difíciles, en todo lo que ya costaba sostener. El burro seguía rebuznando, esperando una decisión que no podía comprender. El silencio del hombre pesó más que cualquier palabra. Nadie más estaba cerca. No había testigos ni consejos. Solo un hombre frente a un problema que no quería tener. En su mente, la solución comenzó a tomar forma, dura y práctica, como tantas otras que había aprendido en el campo. Tapar el pozo. Terminar con eso. Tomó la pala y comenzó a arrojar tierra. Al principio dudó, lanzó pequeñas paladas, como si aún esperara otra salida. La tierra caía y el burro se agitaba, confundido. Cada golpe sonaba definitivo, como un cierre que no admite regreso. Desde arriba, parecía una decisión lógica. Desde abajo, era una condena. El pozo se llenaba poco a poco y los rebuznos se mezclaban con el sonido seco de la tierra cayendo. Todo indicaba que ahí terminaría la historia, enterrada junto con lo que ya no se consideraba útil. Pero algo empezó a cambiar en ese silencio forzado, algo que el campesino no alcanzó a notar de inmediato. Porque cuando parece que todo se acaba, a veces apenas comienza. La primera palada cayó sobre su lomo como un peso ajeno, frío, inesperado. El burro se estremeció, no tanto por la tierra, sino por lo que significaba.
Durante un instante, el miedo quiso inmovilizarlo. El pozo era profundo y la salida parecía imposible. Luego cayó otra, y otra más. La tierra se acumulaba sobre su cuerpo, ensuciando su pelaje, metiéndose en sus ojos y en su respiración. El ruido era constante, monótono, como si el mundo hubiera decidido seguir sin él. El burro dejó de rebuznar, no por rendición, sino por concentración. Algo ocurrió en ese silencio. Sin palabras, sin pensamientos elaborados, el burro reaccionó con lo único que sabía hacer. Sacudió la tierra de su lomo y la dejó caer bajo sus patas. Fue un movimiento simple, casi instintivo, pero decisivo. Cada palada se convirtió en un desafío nuevo. La tierra que caía ya no se quedaba encima, ahora era pisada, afirmada, utilizada. El fondo del pozo comenzó a elevarse lentamente, aunque desde arriba nadie lo notaba. El burro respiraba hondo y repetía el gesto, una y otra vez. No había prisa ni desesperación. Solo repetición. Sacudir, pisar, mantenerse firme. En ese acto silencioso se fue construyendo algo distinto, no una huida, sino un camino. El pozo seguía siendo el mismo, pero él ya no lo era. Arriba, el campesino continuaba arrojando tierra, convencido de que todo estaba llegando a su fin. No escuchaba rebuznos, y eso reforzaba su decisión. La pala seguía cayendo, marcando el ritmo de una despedida que creía inevitable. Abajo, cada golpe era recibido con una respuesta. El burro sentía el cuerpo cansado, las patas tensas, pero también una extraña claridad. Entendió, sin entender, que no podía detener lo que venía de arriba, pero sí podía decidir qué hacer con ello. Poco a poco, el cielo comenzó a verse más cerca. El círculo de luz ya no parecía tan lejano. El burro seguía avanzando sin saber cuánto faltaba, solo sabiendo que quedarse quieto significaba desaparecer. Y así, en medio de la tierra que pretendía sepultarlo, comenzó a salvarse. La última palada cayó con un sonido distinto, más hueco, más cercano. El campesino se detuvo un momento, sorprendido por la sensación bajo la pala. Se asomó al pozo sin saber qué esperaba encontrar. Lo que vio no coincidía con ninguna de sus certezas. El burro estaba ahí, casi a la altura del suelo, cubierto de tierra, cansado, pero en pie. Sus patas se afirmaban sobre un suelo que antes no existía. El animal levantó la cabeza y miró al hombre sin reproche, sin miedo, como si nada necesitara ser explicado. Con un último esfuerzo, el burro dio un paso más y salió del pozo. La luz del sol volvió a caer completa sobre su cuerpo, revelando las marcas del polvo y del cansancio. No hubo celebración ni alboroto. Solo el silencio incómodo de quien comprende tarde. El campesino dejó caer la pala. Entendió que había juzgado con rapidez, que había decidido desde el cansancio y no desde la fe. Aquello que quiso enterrar había encontrado su propia salida. No por ayuda externa, sino por una actitud distinta frente a lo inevitable. El burro no corrió, no se alejó, no reclamó nada. Simplemente avanzó unos pasos y se detuvo, respirando hondo. Había salido del pozo sin romperlo, sin vencerlo, sino usándolo. Cada palada que cayó sobre él se había convertido en apoyo. En ese campo silencioso quedó flotando una enseñanza que no necesitaba palabras. A veces la vida nos arroja tierra, problemas, rechazos, decisiones ajenas. No siempre podemos evitarlo. Pero siempre podemos elegir qué hacer con lo que cae sobre nosotros. Muchos se quedan enterrados no por falta de fuerza, sino por rendirse antes de intentar. Otros descubren, en medio de la oscuridad, que el mismo peso que hunde también puede elevar. La diferencia no está en la tierra, sino en la respuesta. Así termina este relato campesino, sencillo y profundo. Aquello que parecía sepultarlo fue, en realidad, el camino hacia la salida. Porque cuando la adversidad llega, no pregunta si estás listo. Solo deja la tierra caer. Y entonces, todo depende de ti.